Bien, ahora veamos en este video el transporte de cantidad de movimiento combinado. Se denomina combinado porque considera los dos mecanismos, el mecanismo molecular y el mecanismo convectivo, cuya matemática ya hemos visto anteriormente. El mecanismo molecular está descrito por el tensor de esfuerzos moleculares, pi, y el mecanismo convectivo está descrito por el tensor ρ/b, que lo hemos descrito también anteriormente. En este sentido, si yo ahora desarrollo el tensor de esfuerzo combinado, corresponde a los tensores de esfuerzo de presión con el delta de Kronecker más los tensores de esfuerzo viscoso, más el tensor de mecanismo convectivo. No se olviden que esta D es un tensor que está representado por el delta de Kronecker. Y esto ya lo hemos desarrollado en clases y nos permite obtener valores de 1 o 0 dependiendo de los subíndices que tiene. Bien, nosotros podemos ahora resumir esto en una tabla donde está claro que el símbolo, el resumen de la notación, el símbolo ρ/b es el tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento convectivo, que ya lo hemos desarrollado. Tau es el tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento viscoso. Esto ya saben que lo hemos generalizado para una gran cantidad de direcciones, para las 9 direcciones, perdón, y ya lo hemos descrito en una tabla anterior. Luego la combinación del tensor de presión más el tensor viscoso es el tensor de flujo de cantidad de movimiento molecular, y finalmente cuando sumo junto con el convectivo obtengo el combinado. Bien. Y esta es la ecuación base para empezar a resolver problemas de balance de cantidad de movimiento. La ecuación del tensor de flujo de cantidad de movimiento combinado. Para tener un poquito más de detalle, podemos decir ahora, considerando cualquier componente IJ, por ejemplo, en este caso XY, pongamos, es la densidad de flujo combinado de cantidad de movimiento en la dirección y que pasa a través de una superficie perpendicular a la dirección X. En este caso, la dirección X es la dirección en que se transporta la cantidad de movimiento. En esta dirección se transporta la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento del fluido que transporta el fluido es en la dirección Y, es la dirección en que se está moviendo el fluido. Y la cantidad de movimiento pasa a través de una superficie perpendicular a la dirección X por mecanismos moleculares y convectivos. Entonces, no se olviden eso. Siempre el primer subíndice refiere a la dirección en que se transporta la cantidad de movimiento y el segundo subíndice se refiere a la dirección en la que se mueve el fluido, ¿no? En este caso, los mecanismos son molecular y convectivo. De la misma manera podríamos escribir el término XX y el término XY con sus componentes molecular XX, el componente del esfuerzo molecular más el componente del esfuerzo convectivo XX, ¿no? El molecular lo puedo disgregar en su componente de presión más su componente viscoso. La componente de presión existe porque ahora estamos hablando de una dirección perpendicular X a la dirección del flujo. En el caso XY, la componente de presión ya no existe, solamente existe el componente convectivo, el componente viscoso, más el componente convectivo XY. ¿Bien? De esta manera, yo puedo disgregar la ecuación anterior del tensor en sus 9 componentes, y de esta manera ustedes ya saben cómo cada uno de estos se va a disgregar luego en sus ecuaciones correspondientes. Siempre pongo primero el vector en el cual se transporta la cantidad de movimiento, ¿no?
en este caso Y es Z, ZY y finalmente ZZ. Son los 9, que es el tensor de cantidad de movimiento combinado. Con esto daríamos por concluido esta serie de videos para hacer un recordatorio sobre las bases de la ecuación de la cantidad de movimiento y el transporte de la cantidad de movimiento molecular, convectivo y combinado. Bien. Lo que nos queda a continuación ya es resolver problemas en base a este fundamento matemático, que lo haremos en los siguientes videos. Gracias.